siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Andando de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes las maravillas del amor de Dios. Dios es amor y te ama. Dios es amor y está en tu corazón. Dios es amor y es tu Padre. Y pues saludo a todos nuestros hermanos a través de los diferentes medios, radio, televisión e internet, que nos acompañan como siempre. Y bueno, pues a través de esto también que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de estos medios, y también los que se comunican a través de nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. En Denver, Colorado, área 720-229-5642, 720-229-5642. Nuestras redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, esa es una; Misterio de Fe, esa es otra; y Montemaría Radio y Televisión, ese es otro de los elementos que tenemos de para comunicarse o para hacernos llegar algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que pudieran ustedes tener. Hemos estado hablando y seguimos, yo creo que estamos aprendiendo mucho sobre lo que es el valor salvífico del sufrimiento. Estuvimos hablando del dolor, hemos hablado de varios aspectos sobre el sufrimiento, y va a ser algo muy interesante porque nos va a permitir poder crecer en este ámbito, en esta realidad de lo que es el sufrimiento humano, y que pues no es algo fácil de entender, de asimilar, y que tampoco se puede evitar. Es parte de la vida, es parte de la naturaleza del hombre. Y bueno, pues es en este ámbito donde hemos aprendido, hemos estudiado, hemos meditado muchas cosas. Y ahorita estamos con el documento de la Salvificis Doloris del Papa Juan Pablo II, un documento que nos está dando muchas luces sobre varios elementos que nos va a ayudar para conocer mejor esta voluntad de Dios, este amor de Dios y esta fuerza de Dios en este ámbito del sufrimiento humano. Nos habíamos quedado, ya habíamos visto la introducción de los primeros 4 números, habíamos visto el punto 2, el mundo del sufrimiento humano, y todo lo que esto implicaba. Habíamos visto hasta el número 8 de nuestro documento. Y vamos al 3 romano, que es a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, que ya lo habíamos empezado, pero quiero retomarlo. ¿Sí? Una respuesta a la pregunta sobre el sentido, o sea, ¿a dónde me lleva el sufrimiento? Todo tiene que ver en nuestra vida es con una pregunta y una respuesta. ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva esta realidad? ¿A dónde me lleva esta relación? Yo creo que es una pregunta que se hace uno, por ejemplo, cuando está en una relación, en un noviazgo o incluso en un matrimonio. ¿A dónde me está llevando esto? Y si somos objetivos, si somos maduros, podemos ver si sea una relación que nos esté ayudando a crecer, a mejorar, a madurar, o es una relación que nos está destruyendo. No me lleva a nada bueno esta relación, pues la tengo que terminar. En el sentido de las amistades, ¿no? Que a veces pueden ser muy perjudiciales y dañar
Y bueno, pues es en este elemento que es ahí latente para todos nosotros, porque pues está ahí precisamente tan fuerte, tan real que nos llega a manifestar pues todos estos elementos del sentido, la dirección. Cuando uno estudia una carrera, vamos otra vez a ese elemento de a dónde me lleva, o sea, a dónde quiero ir con mi carrera, con mi profesión, o sea, a dónde quiero llegar, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. Y bueno, pues son elementos para poder nosotros o para llevar también a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Hay gente que lo hace pensando, por ejemplo, su meta es sacar dinero, tener placer, tener poder, tener control. Y bueno, pues es en este ámbito lo que nos sucede a nosotros con referente al sufrimiento. Nos preguntamos, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿A dónde me lleva? Y cuando no tenemos esas respuestas en este ámbito, vamos a ir viendo que a veces caemos en la desesperación, caemos en la tristeza, caemos en el dolor, caemos en el coraje, en el cuestionamiento a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y bueno, pues ahí es donde nosotros terminamos a veces pues en malas condiciones. Bueno, entonces, viendo esto, estábamos viendo la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento humano. Y dice así el número 9. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo, fíjense, dentro del sufrimiento que va a tener el hombre, ¿sí? En cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, decimos, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa y la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? En definitiva, acerca del sentido. Esta no solo acompaña al sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano, eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. Creo que, déjeme checar, no sé si no lo habíamos visto, no, sí, ya habíamos visto, perdón, me quedé mal, ya habíamos visto este número 3, con razón Jessia me está sonando como que ya lo hemos visto, porque habíamos visto ya también las citas bíblicas, sí, cierto. Ya habíamos visto todo este número 3 y habíamos hablado, incluso estuvimos hablando de Job, perdón, un pequeño error ahorita que leyendo ya lo habíamos leído todo esto. Entonces íbamos a entrar al número 4, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Entonces, perdón, un pequeño error, pero ya corregido. Entonces dice así, ¿por qué? Número 14, es el número 4 romano, dice Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Estas palabras pronunciadas por Cristo en el coloquio con Nicodemo nos introduce al centro mismo de la acción salvífica de Dios. Ellas manifiestan también la esencia misma de la soteriología cristiana, es decir, de la teología de la salvación. Salvación significa liberación del mal y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para liberar al hombre del mal que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Contemporáneamente, la misma palabra da o dio indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Y en ello se manifiesta el amor infinito,
tanto de ese Hijo unigénito como del Padre, que por eso da a su Hijo. Este es el amor hacia el hombre, el amor por el mundo, el amor salvífico. Nos encontramos aquí, hay que darse cuenta claramente en nuestra reflexión común sobre este problema, ante una dimensión completamente nueva de nuestro tema. Es una dimensión diversa de la que determinada y en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. Esta es la dimensión de la redención, a la que en el Antiguo Testamento ya parecían ser un preludio. Las palabras del justo Job, al menos según la Vulgata: porque yo sé que mi Redentor vive y al fin yo veré a Dios. Mientras hasta ahora nuestra consideración se ha concentrado ante todo y en cierto modo exclusivamente en el sufrimiento, en su múltiple dimensión temporal, como sucedía igualmente con los sufrimientos del justo Job. Las palabras antes citadas del coloquio de Jesús con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo. Dios da a su Hijo unigénito para que el hombre no muera. Y el significado de no muera está precisamente claramente en las palabras que sigue, sino que tenga la vida eterna. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazado por Dios, la condenación. El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. En su misión salvífica, Él debe, por tanto, tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces trascendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte. En efecto, estas se encuentran en la base de la pérdida de la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte y vence la muerte con su resurrección. Vamos a ver este número 14 que les acabo de leer, que sea muy, muy interesante. Nos dice así: porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Fíjense qué interesante, porque nos habla de algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que hace Dios? Da. Y es lo que nos leíamos ahorita en el documento, ¿no? Este verbo dice que le dio, que da a su Hijo unigénito, para el que crea no perezca. Pero ¿qué condiciones hay para el Hijo unigénito? La obediencia y el sufrimiento hasta la muerte. Dice, estas palabras pronunciadas por Cristo en el coloquio, en el diálogo con Nicodemo, nos introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios. ¿Cómo es esa acción salvífica? En donde Él, en la salvación, que lo dice el documento, la soteriología, es la teología de la salvación. Salvación significa liberar del mal, y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? El mal y el sufrimiento van ligados de la mano, van unidos, son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Que se van a ir dando. Y que hablar del mal es hablar del sufrimiento, y hablar del sufrimiento es consecuencia del mal, que es uno de los elementos muy humanos y muy reales que están ahí. Entonces, la salvación que viene a hacernos es liberarnos de ese mal y de ese sufrimiento. Según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para liberar al hombre del mal. ¿Sí? Dios da a su Hijo al mundo, o sea, para que el mundo lo mate, para que el mundo lo torture, pero para que Él nos abra el camino de la salvación, de la vida eterna. Él tiene que entrar en este ámbito para abrirnos las puertas que nosotros por nosotros mismos no podríamos. Nadie por sí mismo puede resucitar, ¿no? Jesús viene a vencer todo esto, a romper esas puertas que no podrían ser abiertas por ninguna
criatura solamente por Dios y se hace hombre para abrir esas puertas. Entonces, la palabra da o dio indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo mediante su propio sufrimiento. Te entrego a mi Hijo para que tú no te mueras. Te entrego a mi Hijo para que tú no te condenes. Y en ello se manifiesta el amor infinito. O sea, ¿qué amor tan grande debe de tener el Dios por nosotros, que entregó a su Hijo único por nosotros, para que Él padeciera aquí en la tierra y nosotros no padeciéramos en la eternidad? Fíjense, Él padece aquí en la tierra, Él vive su sufrimiento, lo que llamamos la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no padezcamos la muerte eterna, la condenación eterna. Y es precisamente a través de la salvación, a través de la liberación. Y ahí es donde dice, en ello se manifiesta el amor infinito, tanto de ese Hijo unigénito como del Padre. Aquí es de los dos, aunque el Padre manda al Hijo, el Hijo obedece presto por la salvación de las almas. Él es obediente a la voluntad del Padre y Él lo hace por amor al Padre, pero también por amor a nosotros. Y el Padre, por amor a nosotros, sacrifica a su Hijo. Entonces vean todas estas manifestaciones, cómo el amor vence ese sufrimiento, porque al final de cuentas está vencido. Nosotros todavía tenemos que pasar por muchas cosas de sufrimiento, pero que tarde o temprano pues van a ser vencidas, y que de alguna manera también ya está en esa esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Pero ahí, en este elemento. Entonces dice, según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal, que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Contemporáneamente, la misma palabra da o dio indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Y en ello se manifiesta el amor infinito, tanto de ese Hijo como del Padre, que por eso da a su Hijo. Este es el amor hacia el hombre, el amor por el mundo, el amor salvífico. Hay que entender, el amor por el mundo no se refiere al mundo del pecado, sino al mundo como creación. Luego dice, nos encontramos aquí. Hay que darse cuenta claramente en nuestra reflexión común sobre este problema ante una dimensión completamente nueva. Se refiere al tema que se ha ido desarrollando hasta ahorita. Es una dimensión diversa de la que determinaba, y en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. ¿Sí? O sea, es un camino nuevo al que se tenía a través de la justicia. O sea, la justicia, cómo enfrenta el sufrimiento, cómo lo maneja la justicia humana. Y esta dimensión que nos viene a presentar Jesús es completamente nueva, diferente. Esta es la dimensión de la redención, o sea, sufro para salvar. En el otro, en la dimensión de la justicia humana, sufro pues, por mis consecuencias, o sufro porque otros me lastiman, pero no hay un sentido, no hay una dirección, no hay una fuerza, ¿sí? Y en esta dimensión, es una dimensión diversa, decimos, de la que determinada y en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. Hagan de cuenta que los límites de la justicia es como una superficie de 2x2, ¿sí? Y ahí buscar en ese ámbito el sentido del sufrimiento, pues es muy limitado. Pero cuando se abre esta perspectiva nueva en Jesús, pues completamente rebasa, trasciende esta visión humana o de la justicia humana. Dice, esta es la dimensión de la redención a la que el Antiguo Testamento ya parecía ser un preludio, o sea, una preparación, una figura. ¿Sí? Las palabras del justo Job, que dice, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin yo veré a Dios. Más adelante, mientras hasta ahora nuestra consideración se ha concentrado ante todo y en cierto modo exclusivamente en el sufrimiento en su múltiple dimensión temporal, las palabras antes citadas del coloquio de Jesús con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo.
Dios da a su Hijo unigénito para que el hombre no muera. Y el significado de no muera está precisado claramente en las palabras que siguen, sino que tenga la vida eterna. Hay un elemento de trascendencia, de entrega. No quiero que te pase esto, sino al contrario, quiero darte todavía algo muchísimo, muchísimo más. Entonces, el hombre verdaderamente muere no cuando pierde la vida humana, que eso sí es natural, pero la verdadera muerte es cuando pierde la vida eterna. Esa es la verdadera muerte, que es lo que nos dice el documento. Dice, lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, ¿sí? Cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, que es lo que hablamos de la condenación del alma, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, o sea, la condenación. Pero no porque Dios nos haya querido condenar, sino porque nosotros no nos dejamos salvar, no nos dejamos redimir. Continúo. El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre. El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre, ante todo, de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. Fíjense, esta parte es la pieza clave de nuestra fe como católicos. Y que si lo entendemos, vamos a poder entender que Jesús no vino a quitarme el dolor de muelas, no vino a solucionarme un problema familiar, económico, a veces ni siquiera un problema de salud, que puede hacerlo porque tiene el poder. Y cuándo y por qué lo hace y a quién lo hace, pues solamente Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado que hay personas que están pidiendo y no se sanan. Y hay otros que nada más con una pequeña oración o con una imposición se sanan. Porque ellos sí, pues, ahí es donde entra la providencia de Dios, la sabiduría de Dios. Él sabe quién, Él sabe cuándo, Él sabe por qué. Nosotros no. Pero la verdadera muerte es la que nos ha querido librar Jesús. No es la muerte temporal, no es el sufrimiento temporal, sino la muerte definitiva y el sufrimiento eterno, ¿sí? Por eso dice, lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, o sea, la condenación. El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre, ante todo, de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. Esta es la verdadera trascendencia del sufrimiento de Jesús. En su misión salvífica, Él debe, por tanto, tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Entonces, el Hijo se le ha entregado a la humanidad para protegerla y para, sobre todo, de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. En su misión salvífica, Él debe, por tanto, tocar el mal, o sea, las raíces trascendentales del mal, que es el mismo demonio, la negación de Dios, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces trascendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte. O sea, ¿de dónde viene? Del pecado. Y de la consecuencia del pecado, la muerte. Desde ahí viene el mal. En efecto, estas se encuentran en la base de la pérdida de la vida eterna. Y no se dan cuenta mucha gente. Es más, ya no hay conciencia de vida eterna, no hay conciencia de condenación. Y esto es una anestesia del alma. Adormece y no permite a las almas que abran los ojos, que entiendan que hay algo muchísimo más que solamente lo que el mundo nos dice o lo que nos quieren hacer creer. Hay algo muchísimo más, que es la vida eterna o la condenación eterna. Y dice entonces, en su misión salvífica, Él debe por tanto tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces trascendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte. En efecto, estas se encuentran en la base de la pérdida de la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte y vence la muerte con su resurrección. O sea, ¿cómo se vence el pecado?
Con la obediencia. ¿Cómo se vence la muerte? Con la resurrección. Y las dos están en Jesucristo. Las dos son de don, regalo de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Jesús viene a obedecer, que recuerden ese conflicto que tiene en Huerto de los Olivos, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Ahí está venciendo el pecado con la obediencia. Y va a vencer la muerte. Aquí la muerte viene como consecuencia del pecado. Pero el pecado se vence a través de la obediencia, o sea, la gracia, la obediencia a Dios, los mandamientos. Y ahora entendemos un poquito más aquí la importancia de ellos y de todo lo que nos manda la iglesia, ¿sí? Entonces, el pecado, vence el pecado con su obediencia, y una obediencia que lo lleva hasta las últimas consecuencias, que es su propia muerte, su sufrimiento, su dolor intenso, su agonía y su muerte. Hasta ahí nos lleva la obediencia, hasta una vida hasta una consecuencia de llegar a la muerte. Y vence a la muerte con la resurrección. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en su programa ¿Y Jesús qué haría? Bueno, ya estamos de regreso y estamos viendo este valor salvífico del sufrimiento. Y hablamos este último momento, ¿sí? El Señor vino, como decíamos en este número 14, el Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. Esta es la esencia. Cristo no vino a arreglar nuestras vidas de todo. No, tenemos que pasar por un valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Después de este cierro, muéstranos en este valle de lágrimas. ¿Sí? O sea, es una realidad. No todo es malo, no todo es sufrimiento, pero es el sufrimiento parte de nuestra vida. Pero nos preocupamos tanto por el sufrimiento de ahorita, temporal, que se nos olvida el sufrimiento eterno. Y por evitar el sufrimiento o por causar sufrimiento en este tiempo, estamos perdiendo la plenitud, la vida eterna en este ámbito. Por eso Jesús vino a protegernos de este mal y de este sufrimiento definitivo. Y decíamos precisamente, Él viene a tocar estas raíces trascendentales del sufrimiento y que se da en la historia del hombre. ¿Dónde están esas raíces? ¿De dónde viene el sufrimiento? Del pecado y de la muerte. De ahí viene el sufrimiento. Y terminamos con esta parte. El pecado, ¿con qué se vence? Con la obediencia. Y la muerte, ¿con qué se vence? Con la resurrección. Jesús viene a obedecer, nos enseña en su obediencia, vence el pecado, porque el pecado es desobediencia al proyecto de Dios. Jesús viene a obedecer. Por eso dice el Papa Juan Pablo, él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte. No es una obediencia temporal, no es una obediencia cuando quiero, cuando me conviene o dependiendo del estado de ánimo. Es una obediencia que lo lleva hasta una muerte y una muerte de cruz. Y la muerte, ya que pasó por ahí, la vence con su resurrección. Esto es lo que habíamos visto. Vamos a ver el número 15 de este documento de la Salvificis Doloris. Estamos tratando de entender el valor salvífico del sufrimiento. Madre Blanquita. Cuando se dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, nosotros pensamos no solo en el mal y el sufrimiento definitivo escatológico, para que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna, sino también, al menos indirectamente, en el mal y el sufrimiento en su dimensión temporal e histórica. El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la muerte, y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia de pecados concretos, esto indica precisamente el ejemplo del justo Job. Sin embargo, este no puede separarse del pecado de origen, de lo que en San Juan se llama el pecado del mundo, del trasfondo pecaminoso de las acciones personales y de los procesos sociales de la historia del hombre. Si no es lícito
aplicar aquí el criterio restringido de la dependencia directa, como los tres amigos de Job. Sin embargo, no se puede ni siquiera renunciar al criterio de que en la base de los sufrimientos humanos hay una implicación múltiple con el pecado. Bueno, estamos entonces analizando el número 15, que dice: cuando se dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, nosotros pensamos no solo en el mal y en el sufrimiento definitivo, escatológico, para que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna, sino también, al menos indirectamente, en el mal y el sufrimiento en su dimensión temporal e histórica. O sea, sí, el Señor viene a destruir, a vencer ese mal definitivo, pero el mal temporal, el sufrimiento temporal también lo afecta. A veces lo quita, lo vemos en las sanaciones físicas. A veces en el mal, el sufrimiento moral, ¿no? Se arreglan las situaciones, ¿cómo se llama? Se afectan las relaciones, y el Señor restituye matrimonio, restituye familias. O sea, viene sí a librarnos de ese mal definitivo, pero no es, no es que no pueda y no afecte también el mal temporal, el mal histórico que se da y que es parte de nosotros, ¿no? El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la muerte. Esto ya lo habíamos visto. El mal está unido al pecado y a la muerte. Esto ya lo vamos, está vinculado. Y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia de pecados concretos, ¿sí?, como le sucede en la narración, ¿cómo se llama? Lo veíamos cuando se leyó algunos pasajes del justo Job, y se le dice: no, es que tú hiciste, es que reconoce que le has fallado. Y ahí es precisamente que se van dando. Dice: y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia del pecado concreto, sin embargo, o sea, el sufrimiento, no puede separarse del pecado de origen, de lo que en San Juan se llama el pecado del mundo, o sea, el pecado original. A ver, ¿quiere leernos Juan 1:29? Para entender un poquito este sentido, que va a ser muy interesante para todos nosotros. Nos dice El Juan 1:29. Juan 1:29. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a ver qué dice la nota al pie de página, a ver si viene alguna referencia sobre esto del pecado del mundo, que es muy interesante, ¿sí? Del que viene todo el trasfondo pecaminoso de las acciones personales y de los procesos sociales en la historia del hombre. O sea, todo lo que el hombre viene arrastrando, ha heredado y ha generado en este tiempo histórico en la tierra. A ver, madre. Nos dice 1:29. El pecado en singular por excelencia es negarse a reconocer a Cristo como el enviado de Dios, aquel que ha venido a revelarnos la verdad. Es estar ciego hasta el punto de no saber cuál es la voluntad de Dios sobre el hombre, rechazando al nuevo Moisés. Esta ignorancia relativa al discernimiento entre el bien y el mal, consecuencia del dominio de Satán sobre el mundo, es lo que el Cordero debe quitar, como el siervo de Dios del que habla y al que aludirá. Él quita el pecado gracias a la enseñanza que nos da. La obediencia. Por eso algunos han pensado que el término cordero era una mala traducción de un original hebreo que significaba también siervo. La tradición joánica conoce posiblemente la interpretación targúmica del sacrificio de Isaac,
atado sobre el monte como un cordero sobre el altar. Ve en Isaac una figura de Cristo. Jesús es también el Cordero Pascual, que por su muerte recibe dominio sobre los hombres, y por tanto quita el pecado del mundo. La alusión es aquí poco probable. Bueno, fíjense lo que nos dice sobre el sufrimiento, sobre el mal, el pecado del mundo. Dice aquí el Papa. Sin embargo, este no puede separarse del pecado de origen. O sea, aparte del mal o del pecado concreto que comete cualquier persona, no se puede separar, están unidos. O sea, hagan de cuenta que la raíz profunda es el pecado del mundo y todos nosotros somos como que el extremo de esas raíces donde estamos cometiendo nuestro pecado. Por eso dice, del trasfondo pecaminoso de las acciones personales y de los procesos sociales en la historia del hombre. Si no es lícito aplicar aquí el criterio restringido de la dependencia directa, sin embargo, no se puede ni siquiera renunciar al criterio de que en la base de los sufrimientos humanos hay una implicación múltiple con el pecado. O sea, el sufrimiento es algo que no debe de ser quitado de su conexión con el pecado. El sufrimiento siempre está unido al pecado. Muy bien, luego dice, de modo parecido sucede cuando se trata de la muerte. Esta muchas veces es esperada incluso como una liberación de los sufrimientos de esta vida, y hay quienes practican mejor la eutanasia para liberarlo del sufrimiento temporal, ¿sí? Al mismo tiempo, no es posible dejar de reconocer que ella constituye casi una síntesis definitiva de la acción destructora, tanto en el organismo corpóreo como en la psique. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí porque se nos ha acabado el tiempo. No sé, Dios mediante continuaremos. Si hay algunas preguntas, Madre me las hace llegar y empezaremos el siguiente programa tratando de contestar alguna de estas preguntas. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Descienda sobre ustedes. ¿Qué? El Espíritu Santo esté con todos ustedes. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría?